Amigos, de tus propias palabras, buenas tardes. Y les voy a comentar que la verdad para mí es un orgullo tener al invitado que ahorita voy a presentar. Yo creo que sin preámbulos. Ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Buenas tardes. La verdad, ingeniero, voy a recordar una anécdota que le pasó a un periodista cuando empezaba, Guillermo Ochoa. A él le tocó que entrevistara a su papá. Y cuando llegó al rancho donde estaba su papá, él llegó con varias preguntas. Y cuando le dieron la oportunidad, estaba haciendo sus pininos, y cuando le dieron la oportunidad de entrevistarlo, su papá leyó las preguntas, lo vio, dijo, espérame tantito. Se puso a hacer las preguntas y las respuestas y se las dio. Y en ese sentido decía mucho cómo he aprendido, ¿no? Y es la misma situación que ahorita tengo algunos años después, porque he estudiado todo lo que he podido y he estado a mi alcance, y la verdad hay tantos aspectos de qué hablar con usted que todas mis hojas de preguntas mejor me vine a platicar con el hombre. Y en ese sentido le pregunto, hay jóvenes que están muy vinculados con el internet. Los jóvenes están enamorados de toda esta situación de redes sociales, comprometidos. Sin embargo, también cada vez nosotros como sociedad los calificamos de ninis, en general, que ni estudian ni trabajan, pero también no nos percatamos que cuando señalamos con una mano, 3 dedos nos apuntan, y hemos dejado generarles espacio. Hemos dejado de crearles condiciones. ¿Qué le dice a esos jóvenes, ingeniero? ¿Qué les dice cómo insertarse en un México activo, participativo, y cómo invitarlos a que crean en México? Bueno, primero, sin duda, buscar las oportunidades, esto me parece lógico. Luego, o antes de, incluso, pues tratar de conocer los problemas que se están viviendo. Esto es, se vive en sociedad, desafortunadamente hay muchísimos problemas que están afectando a mucha gente de todo tipo. Falta de trabajo, pobreza, una economía que crece muy lentamente para las necesidades del país, violencia, en fin, hay muchísimos problemas, y me parece que lo que es muy importante es que los jóvenes pues busquen, jóvenes y adultos, pero yo diría los jóvenes, busquen la manera de enfrentar esos problemas, de resolverlos, pensando no solo en sí mismos y en su familia, sino en el conjunto de la población, en la colectividad y en el país. Esto es necesario que yo diría en un gran esfuerzo colectivo, pues busquemos cómo sacar al país de esta situación en muchos sentidos de desastre que se está viviendo, y que se está viviendo en muchísimas regiones del país, por no decir en todo el país, y que afecta a casi toda la población. Entonces los que no tienen problemas, que lo podría yo entre comillas, pues sería un sector muy pequeño de la población. Los que no están apurados o los que no están preocupados frente a esta situación sería una proporción muy pequeña de la población, y yo diría que la mayor parte de la gente está pues insatisfecha y en muchos casos irritada con la situación que está viviendo. Ingeniero, todo el tiempo cuando estamos creciendo y los jóvenes y todas las personas nos hemos insertado de alguna manera a participar en la política, algunos más activos, otros pasivos, otros con el voto, con el sufragio, siempre estamos acostumbrados a escuchar izquierda, derecha, centro izquierdo, parece más fútbol que política. Y en ese sentido, ¿cómo podría explicarnos, o cuál sería la idea de izquierda para Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, primero yo querría señalar esto. Política y participar en la política no es solo la cuestión electoral. Se puede participar en política en muchas formas, y me parece que lo más importante son los objetivos, las metas que uno se ponga o que esté buscando al participar en un esfuerzo que al final de cuentas no es solo un esfuerzo personal, sino en general es un esfuerzo colectivo. ¿Qué es lo que podríamos, si hablamos de geometría, que a mí no me gusta mucho, así me gusta más hablar de los contenidos? Esto es cómo hacer crecer la economía, cómo enfrentar los problemas del campo, cómo industrializar al país, cómo generar empleo, que nadie esté sin
sin un empleo formal. Pero yo diría, la izquierda pues es poner por delante los problemas del conjunto de la población, de los grandes grupos, antes que los problemas individuales o antes que los intereses individuales. Yo diría que si por delante se pone lo individual, pues está uno situándose en este abanico político más a la derecha, y si uno pone por delante los intereses de la comunidad, pues está uno poniéndose más a la izquierda. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo cree, o sea, cómo considera que debería de ser el sentir o la participación de los jóvenes de acuerdo a sus convicciones o sus intereses? Bueno, como decía yo, primero conocer dónde se está, dónde se está viviendo, en qué situación se está, y luego pues tratar de encontrar las afinidades, encontrar con quién se comparten las ideas y cómo puede uno irse organizando y hacer crecer la fuerza para poder llevar a la práctica esas ideas o para poder alcanzar las metas que puedan representar un mayor beneficio para el conjunto de la gente. Pero, por ejemplo, los ciudadanos de alguna manera cada vez estamos... Bueno, primero nos cuesta trabajo ser ciudadanos, ser sujetos de derechos y obligaciones, pero también se está dando un desencanto con el político y obviamente con los partidos, de ahí los partidos independientes, que después lo platicaremos. En ese sentido, cada vez, usted menciona muy bien que hay que ver las ideas de los partidos. Sin embargo, lo que más predomina en los medios y en los periódicos son los intereses de algunos políticos. ¿Cómo hacer que se regrese a ser hombres y políticos de ideas y no de intereses? Bueno, yo por ejemplo diría que cuando se presenta una candidatura, cuando alguien va a invitarlo a uno a que apoye o a que le brinde su voto y su confianza, pues habría que empezar por preguntarle, bueno, ¿qué me estás planteando? ¿Qué me estás ofreciendo? Entonces, ¿cuáles son tus propuestas? Entonces yo creo que antes, es decir, al buscar participar en la vida política, habría que conocer, sobre todo si uno está pensando en apoyar a alguien o en dar un voto en un momento dado, pues cuáles son las propuestas. Es decir, ¿qué está proponiéndose para una ciudad, qué está proponiéndose para el país, qué está proponiéndose para un estado? Y por otro lado, me parece que es muy importante pues conocer la trayectoria de vida de las personas. Entonces nadie nos va a decir de aquí en adelante yo me voy a portar siempre bien, y uno se lo tiene que creer, ¿no? Uh-huh. Entonces lo único que la gente que hace política puede ofrecer, uh-huh, pues es su trayectoria, es decir, qué es lo que trae por detrás, ¿no? Uh-huh. Qué es lo que ha hecho y en dónde ha tenido actividad de carácter público, de vida colectiva, vida pública. Entonces lo que puede ofrecer. Entonces lo primero que uno tiene que pedirle a quien hace política es que exponga cuáles son sus propuestas, qué ideas tiene y cómo pretende resolver los problemas. Y desde luego, bueno, compartir, dar ideas, corregir si es que hace falta, y en todo caso sumarse para, si se está de acuerdo, pues empujar juntos. Siempre pueden más 4 brazos que 2 y siempre piensan más 2 cabezas que una, ¿no? Pero también me quedo con la idea de que es cierto, hay que escuchar, hay que ver lo que nos proponen, pero una vez electos normalmente cambian el discurso que tenían en campaña y los hechos distan mucho de la realidad. En ese sentido, y por eso se da tanto el desencanto, pero ¿cómo hacer como ciudadanos para exigirle a las personas que están al frente que cumplan sus promesas y que actúen conforme a lo que usted dice, a sus ideas y a sus principios? Bueno, lo único que uno puede garantizar es lo que trae detrás, ¿no? Entonces, por eso decía yo que es muy difícil decir, bueno, yo de aquí en adelante me voy a portar bien y siempre me lo van a creer, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que uno puede ofrecer es el bagaje que uno trae detrás, y esto es lo que puede darle confianza o no a la gente. Y por otro lado, pues yo creo que tenemos que pensar en que haya mecanismos de rendición de cuentas. Para la gente que tiene una responsabilidad de carácter público, pues es indispensable que
que rinda cuentas de lo que está haciendo. Si se manejan recursos, pues ver que esos recursos estén bien manejados. Si hay el compromiso de llevar a cabo un programa determinado, pues ver que se vayan alcanzando en los tiempos adecuados y con los recursos de los que se ha podido disponer, los medios de los que se ha podido disponer, que se vayan cumpliendo los objetivos poco a poco, de modo que efectivamente al terminar los plazos, pues se haya cumplido con el compromiso adquirido. Y esto tiene mucho que ver con que tengamos un sistema eficaz de rendición de cuentas donde exista y debe existir, esto es lo que tenemos que creer, entre las muchas cosas que tenemos que crear, una efectiva participación y supervisión ciudadana. ¿Cuál sería el concepto del ciudadano que tendría hoy, ahora? ¿O cuál sería el conveniente para el México que queremos todos? El México en los mejores niveles. Bueno, primero una persona que cumpla con la ley, que que tenga la capacidad para ejercer todos sus derechos, todos aquellos derechos que la Constitución le da a cualquier ciudadano, y que pueda también cumplir con todas sus obligaciones. Esto es indispensable. Pues no nada más que el de enfrente cumpla y uno no, sino que todo el mundo cumplamos. Y yo diría que esto es lo primero que tiene que hacer una autoridad. No solo observar la ley, sino cumplirla, es decir, cumplirla cabalmente y en caso dado hacerla cumplir. Y cuando en un momento dado el ciudadano dice, a mí como particular, yo fallo y tengo responsabilidades y tengo una autoridad que de alguna manera me da seguimiento, pero resulta el desencanto cuando dicen, oye, ellos tienen que rendir cuentas y lo que falla es esa rendición de cuentas. ¿Qué podemos nosotros como ciudadanos hacer? Mire, por eso muchos estamos pensando en que hay que modificar pues muchas cosas en el país, ¿no? Entre otras, yo diría, todo nuestro sistema judicial, tanto de procuración como de administración de justicia, de modo que no sigamos padeciendo no solo la corrupción, sino la impunidad. Esto es, el que un funcionario haga algo indebido que está a la vista de todo mundo y no suceda nada. Me parece que esto es lo que más desanima y lo que más irrita a cualquier persona. Los abusos que puede cometer pues cualquiera, es decir, los abusos que comete el que es poderoso, sea en el terreno privado o sea en el terreno público. Desde luego, y otra de las cosas que me llama mucho la atención, ¿cree que si se establecen esas nuevas bases, esa forma de ser efectiva y eficaz la justicia para todos, se restituya la confianza del ciudadano en el poder público? Bueno, es sin duda una condición, esto es, si no se cumple con las obligaciones, si se salta a la ley, pues evidentemente nunca se va a recuperar la confianza. Entonces, tiene que ser en este caso yo diría el más fuerte, y en este caso es la autoridad, la que tiene que empezar por dar el ejemplo, y a partir de ese ejemplo, a partir de una conducta adecuada, es que podrá ir recuperando confianza. Me hablo en este caso de un sentir colectivo, ¿no? Y en ese sentido yo tendría dos preguntas que hacerle. Ahora hablamos tantas cosas sobre el ciudadano, sobre la responsabilidad. Se trata de que participe el joven o en general las personas. Y ahora se habla de una responsabilidad social, cuando los mismos programas de educación han desaparecido el civismo de la escuela. ¿En qué situación hemos quedado con ello? Mire, por ejemplo, yo creo que algo que está pendiente es sin duda una efectiva reforma educativa. Pero no esta reforma educativa de la que nos están hablando actualmente, que tiene que ver con las condiciones laborales del magisterio, que hay muchos desacuerdos respecto a cómo se está conduciendo, sino yo creo que habría que empezar por revisar los contenidos de nuestro sistema educativo. Esto es, qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que va a aprender el niño y el joven, y sin duda todo lo que nosotros conocimos por civismo, yo no sé si fue la mejor forma de
exponerlo, de expresarlo, de hacérselo llegar al educando, pero yo creo que esta formación cívica, esta formación de convivencia social que debe empezar en la casa sin duda alguna, pero también en la escuela, es algo que está faltando. Entonces, conocer bien cuáles son los deberes cívicos, cuáles son los deberes y obligaciones que uno tiene hacia los demás en términos generales, me parece que es algo fundamental para unificar también en un momento dado ya jóvenes y adultos, o hacia la adultez, pues cómo lograr este esfuerzo colectivo que puede hacer cada quien en el lugar donde esté desarrollándose, ¿no? En casa, en una oficina, en un taller, en una escuela, en fin, en cualquier actividad, y al final de cuentas estar empujando juntos para que haya un progreso general. Ingeniero, tiene razón en cuanto a hablar de revisar el contenido de los programas y todo, pero no coincide, no sé, no piensa también que se ha olvidado un poco el papel primordial de la familia en el sistema, en la sociedad. Bueno, yo creo que se han puesto por delante solo los intereses, pues yo diría al final de cuentas económicos y personales o personalistas, y no se está tomando en cuenta el colectivo que es la familia, el papel que debe desempeñar el maestro, no es solo el que enseña las primeras letras y la aritmética elemental, sino también es, pues en muchas sociedades es un estimulador, diría yo, de una convivencia sana y de la sociedad y del acceso no solo a la enseñanza elemental, sino a la cultura en el sentido más amplio, al arte, a las prácticas de cultura física, etcétera. Entonces yo creo que se nos han olvidado pues todos estos deberes cívicos y todo esto que puede hacer el ciudadano, no solo para su beneficio personal, sino en función de que es parte de una sociedad, parte de una colectividad, que si mejora la colectividad, mejora el individuo y viceversa. Ingeniero, perdón, usted, ahorita que hablamos de la familia, ¿cuáles son los principales valores que destacaría, que lo han acompañado tanto toda su vida y que aprendió en la familia? Bueno, primero el respeto a los demás. Me parece que esto es muy importante. El dejar que cada miembro de la familia se desarrolle de acuerdo a sus propios intereses, vocaciones, aspiraciones, etcétera. Ayudarse unos a otros, no interferirse indebidamente, pero entender que la familia no es más que un núcleo que se multiplica y se repite en la sociedad, en el país, etcétera, y que así como uno quiere progresar con su familia y en su familia, pues también tiene uno que pensar que en las familias que están alrededor y en las que están enfrente y en las que están un poco más lejos, ¿no? Uh-huh. Y también, fíjese que sí me gustaría que me comenta, que saber su opinión. Cada vez hay más medios de información. Afortunadamente las redes sociales nos han descubierto un panorama de mayor participación y sobre todo hacer mucho más accesible la noticia y mucho más accesible la comunicación a grandes números de personas, a grandes comunidades, no solo nacionales sino internacionales. ¿Cuál sería la responsabilidad del medio de comunicación frente a los requerimientos de un México cívico? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de noticia, dejar muy claro lo que es noticia y dejar muy claro lo que es opinión. Y no confundir al receptor de la información mezclando opinión con noticia, ¿no? Por ejemplo. Me parece, por otro lado, pues que es muy importante expresarse o hacer llegar en todos sentidos la verdad de cada quien. No tiene que ser necesariamente la misma visión respecto a todas las cosas, pero sí la verdad de lo que se quiere dar a conocer. Es decir, la verdad del medio, la verdad de la persona que está conduciendo un programa, etcétera, de qué es lo que se quiere hacer llegar a quien está recibiendo la información,
y debería en términos generales pues convertirse en divulgadores de los principales valores, ¿no? La tolerancia, la democracia, la justicia, la diversidad, el respeto a lo diverso, el respeto al diferente, etcétera. Ahora bien, fíjese que cuando estaba preparando esta noticia, lo subí con algunas personas que colaboran conmigo para, esta entrevista lo subí con todos mis amigos que me apoyan y colaboradores que me apoyan en preparar las entrevistas. Y pidiendo opinión de usted frente a las personas, habrán sido unas 150, 200 personas, tuve 3 situaciones importantes o 3 cosas características que me reflejaron mucho lo que es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La primera, hablaron de una congruencia, de un hombre congruente durante los últimos 30 años, porque nosotros lo remontamos a 1986, 2016, 30 años. Y la mayoría me dice que usted es un hombre congruente. Lo ven como un líder social y en un momento dado también lo ven como una pieza clave en la democracia que se ha creado en los últimos 30 años. En ese sentido, esa opinión que tienen las personas, ¿cómo cree usted que lo ha generado? Mire, en primer lugar yo diría, pues, tratando justamente de que lo que uno dice corresponda con lo que uno hace, y no decir una cosa y hacer lo contrario. Me parece que esta ha sido una regla que sin proponérmelo, pues se ha podido llevar a cabo, se ha podido cumplir con ella simplemente a lo largo de la vida. La oportunidad que he tenido, por otro lado, de recorrer muchas partes del país, de entrar en contacto con mucha gente, de cambiar impresiones con mucha gente, de darle, como decía yo, varias vueltas al país en distintas condiciones. Esto es no solo haciendo campaña electoral, no solo haciendo política electoral. He tenido yo diría por vocación, también por gusto, pues la oportunidad de visitar muchas partes del país que por distintas razones tenía yo interés en conocer, desde pequeño y luego ya de adolescente y de joven. Acompañé muchas veces a mis padres por distintas partes del país, pude conocer mucho del país, lo pude hacer también en mi actividad profesional como ingeniero civil, y en los cargos que he tenido en la actividad pública. La subsecretaría forestal pues me permitió conocer aspectos particulares del desarrollo del país, de su naturaleza, de su diversidad en todos los sentidos, y luego en la participación política, que sin duda también me ha permitido ver muchas cosas y hacer muchas cosas. Wow. Fíjese que algo que me llamó la atención es que la gente a la que tuve acceso a platicar y de la que recabé información, pueden o no estar de acuerdo en su opinión, pero lo que todos me llama la atención es que es un hombre respetable. Eso Muchas es gracias. Algo que me llama mucho la atención. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo le preguntaría al hombre respetable, congruente que tengo aquí enfrente, ¿cuál es su sueño del México 2018? Hacemos una pequeña pausa y regresamos, amigos. Estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Esto es En tus propias palabras. Hasta LTV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Astele TV, 3 años. Amigos, en tus propias palabras regresamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ingeniero, antes de irnos a la pausa yo le preguntaba, ¿cuál es la opinión del hombre respetable, del hombre congruente? ¿Cuál es el sueño más que nada de Cuauhtémoc Cárdenas, del México, ya no digamos del 2018, a partir de hoy? Bueno, sí, porque si nos ponemos fechas del 2018, yo creo que pues ahí estamos hablando de una fecha electoral que puede ser más o menos importante según se le quiera ver. Pero yo diría que los cambios, por ejemplo, que requiere el país, pues debían haberse dado desde hace muchos años atrás, desde mi punto de vista. Y en todo caso, pues son urgentes ya, en este momento. ¿Qué es lo que yo aspiraría? Bueno, primero un país que efectivamente fuera un país de iguales, país con gente que tuviera las mismas oportunidades de progreso, de mejoramiento, que todo mundo pudiera tener un nivel de vida, una condición de vida desahogada, digna, con acceso a los principales satisfactores, evidentemente alimentación, vivienda, vestido, por otro lado educación de calidad, el que pudiéramos aprovechar nuestros muy diversos recursos naturales para beneficio del país, para progreso del país, que tuviéramos una efectiva y fuerte política de industrialización, que es donde está realmente el beneficio, pues, que industrializáramos nuestras materias primas, que diéramos acceso a la gente a estos esfuerzos de industrialización que son los que tienen, los que provocan progreso en términos generales, ¿no? Que fuéramos un país que continuamente, es decir, que tuviera un progreso, un avance sostenido, y que esto quisiera decir pues niveles de vida también en mejoramiento sostenido para el conjunto de la gente. Yo creo que esta es la aspiración principal, evidentemente con un sistema democrático, con cada vez mayor participación de la gente en la toma de decisiones. En ese sentido le pregunto,
allá por 1993, que se quería firmar el Tratado de Libre Comercio, usted en ese momento manifestaba, si no mal recuerdo, que se tenía que negociar en condiciones mejores para México, en condiciones más igualitarias, en condiciones que fueran óptimo para el desarrollo de México. Si no mal recuerdo, no sé si quiera ahondar en ello. Sí, por ejemplo, en 1983, entonces 84, 10 años antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, de cada dólar o cada peso que México exportaba, el 70-80% correspondía a insumos nacionales, en mano de obra, combustibles, energía, etcétera, etcétera, otros productos. En el 94, cuando se firma el Acuerdo de Libre Comercio, ya andábamos como en el 50, y ahora debemos andar como en el 20 o 25, si bien nos va. O sea, esto quiere decir que hemos estado pasando por un largo proceso de desindustrialización, por ejemplo. Efectivamente, hemos tenido un muy importante aumento en el valor de las exportaciones. Se han cuadruplicado, quintuplicado, de que se firmó el acuerdo, de que entró en vigor el acuerdo en el 94 a la fecha. Sin embargo, los efectos de una mala negociación y de una apertura apresurada, pues han significado que muchos sectores de la industria pequeña y mediana, que son los que más empleo generan, de la empresa pequeña y mediana, que son los que más empleo generan, hayan prácticamente desaparecido. Y que hayamos tenido una situación social mucho más difícil, con una pobreza que crece. Solo en los años de esta administración se han agregado 2 millones de pobres a los ya muchos millones de pobres que contaba el país. Entonces, este tipo de acuerdos no se tomó en cuenta que nos estaban poniendo a competir con la economía más poderosa del mundo, y que teníamos que haber previsto, por ejemplo, el tiempo de negociación, que fueron 4 o 5 años de negociaciones, que ese tiempo debió haberse aprovechado para actualizar, para modernizar muchos de nuestros sectores productivos, y simplemente en ese periodo, que culminó en el 1 de enero del 94, que es cuando entra en vigor el TLC, pues no se dieron los pasos para modernizar nuestra economía, que esto hubiera sido lo deseable. Entonces, hoy tenemos un campo en muy alta proporción abandonado. Tenemos una altísima migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. La hemos tenido en años pasados, hemos tenido promedios anuales de 500,000 de mexicanos cruzando la frontera. Todavía en el 2008, o sea, el año que pegó la última crisis de Estados Unidos sobre nuestra economía, de la que todavía parece que no queremos salir, y ahora con los precios del petróleo, etcétera, etcétera, la baja pues menos todavía. Pero todavía en ese año cruzaron la frontera más de 600,000 mexicanos. En estos últimos años, donde ha habido más dificultades para el migrante irregular, pues deben estar pasando 250, 300,000 anualmente, que es la válvula de escape social que se encuentra cuando aquí no hay oportunidades. La economía no crece a los ritmos que debiera. En otros países, por ejemplo, sudamericanos, después de la crisis del 2008, que golpeó a muchos, no solo a Estados Unidos y a nosotros, sino en Sudamérica a muchos, pues los países pusieron en marcha políticas de crecimiento económico y recuperaron los niveles del 2008, pues algunos en el mismo 2009, 2010, y nosotros pues todavía andamos apenas en los niveles del 2008. Entonces no ha habido la decisión, en este caso de los distintos gobiernos, para poner en marcha políticas de crecimiento económico, que son ya indispensables en el país para que no siga creciendo el desempleo, que sigue creciendo. No generamos los empleos
que demandan principalmente los jóvenes. Los jóvenes nos estarían demandando 1.200.000 empleos anuales nuevos, formales, que es lo importante. Hemos creado empleos en la informalidad, que son de ingreso insuficiente, que tienen muchas irregularidades en torno a ellos. Entonces necesitamos una economía que efectivamente genere por lo menos 1.200.000 empleos anuales, que nos permita un ritmo de crecimiento mayor, no este 2% que se alcanza en el mejor de los casos apenas arañándolo, ¿no? Necesitamos crecer del 5 o 6% para arriba respecto al Producto Interno. Necesitamos recuperar sectores como el campo. Necesitamos que haya instrumentos de financiamiento mucho más accesibles de los que se tienen actualmente para la industria, para nuevos proyectos industriales, para el campo, para los nuevos emprendedores. Sería muy importante tener estímulos reales y fáciles de acceder a ellos para toda la gente que trae ideas nuevas que puedan realmente estimular el crecimiento económico, el empleo formal, en fin, el progreso del país, ¿no? Ingeniero, si tuviéramos de alguna manera una espiral y viéramos el momento de 1993, por situarlo, y lo comparáramos contra el 2015, más o menos por ahí de noviembre, que se firma o se conviene lo del TPP, el Acuerdo Transpacífico, el Tratado Transpacífico, ¿su opinión sería prácticamente la misma? Pues sería la misma, y yo creo que el Acuerdo Transpacífico no nos va a traer mayores beneficios. Y no nos va a traer mayores beneficios porque nos ponen a competir con economías que, pues en mucho, han modernizado y han avanzado en sectores muy similares a los que nosotros no hemos modernizado. Textiles, muchas manufacturas de tecnología, yo diría, mediana. No estamos, no hemos tenido acceso, no hemos tenido oportunidad de desarrollar pues todas las industrias de tecnologías de gran avanzada, diría yo, de tecnologías de punta en muchos sentidos. Simplemente hemos abandonado el desarrollo de la petroquímica y hoy vemos que los productos petroquímicos, más allá del petróleo, si le dejemos de lado las opiniones en este momento sobre la extracción de petróleo, sobre el manejo de reservas, sobre cómo deben estar las propiedades en materia de recursos naturales, etcétera. Pero simplemente hoy vemos que la petroquímica está en todas partes, está en la ingeniería espacial, está en las sillas donde estamos actualmente acomodados, está en todos los aparatos electrónicos que tenemos aquí enfrente, y todo eso lo podríamos estar desarrollando porque contamos con la materia prima, pero no se han dado ni los pasos, los estímulos, las decisiones que nos permitieran estar incursionando en un sector en el que tendríamos muchas ventajas para desarrollarlo, porque contamos, entre otras cosas, con la materia prima fundamental que es el petróleo. Ingeniero, aquí hay algo que me llama la atención. Esta vez ya no voy a hablar de alguna manera del papel del gobierno, si ha tenido la adecuada o no política en comercio exterior correcta, porque veríamos que quizá no sea así, o bueno, no es así. Pero le pregunto, algo que me llama mucho la atención, en el 93, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, había cuarto salado. Y los empresarios en ese momento hablaron de que se estaban negociando plazos, etcétera, para insertarnos esa economía, para industrializar y todo. Pasaron esos plazos y no se vio absolutamente nada. Ahora, de alguna manera sabemos que participaron algunos organismos empresariales y, bueno, todavía hay tiempo para que se prepare algo de alguna manera medianamente decente en favor de las empresas y de los empresarios mexicanos. Pero le pregunto, ¿cree usted que realmente los organismos intermedios que están para defender a las empresas, para hablar por las empresas, realmente están haciendo un papel en beneficio de las empresas, o de alguna manera es más fácil para esos líderes o esos quienes representan seducirse por intereses personales en lugar de los de su círculo? Mire, es muy difícil para mí dar una opinión en ese sentido porque no estoy cerca de esos organismos.
pero lo que sí puedo decir es que una negociación como la del TPP, por ejemplo, pues debe haber sido una negociación totalmente abierta al conocimiento de la opinión pública, donde el Estado, que es el que está negociando, o el Estado acompañado de ciertos grupos empresariales que están participando de alguna forma más directa en la negociación, pues pudieran haber contado con la opinión de sectores de jóvenes emprendedores, por ejemplo, o de los sectores académicos, de las universidades que están muy metidas, algunas en justamente no solo la preparación de emprendedores, sino el darles acceso y oportunidades para que en la práctica lleven a cabo los proyectos en los que están ideando o están trabajando, que hubiera realmente opiniones de quienes pueden verse afectados en más o en menos, llámese campos y productos agroindustriales o agropecuarios, textiles, etcétera. Esto es, esos grupos, los intereses de esos productores están tomados en cuenta en la negociación. Esto es, se tomaron en cuenta frente a las economías de los que van a participar, de los que participan en el TPP en Asia, por ejemplo, que pues tienen en algunos casos economías similares a la nuestra en cuanto a su diversificación productiva. Entonces, realmente vamos a tener ventajas. Esto es, les vamos a vender telas a Tailandia y a Malasia y yo no veo por dónde estén estas. Les vamos a vender productos agrícolas a países que tienen condiciones climáticas muy similares a las nuestras y obtienen prácticamente los mismos productos. Yo no veo esas ventajas. ¿O qué es lo que vamos a recibir? Porque comercio con Estados Unidos, que participa, o con algunos países sudamericanos, pues México ya tenía, entre otras cosas, hasta donde puedo verlo así vagamente, y digo vagamente porque no lo precisaría yo, ya tenemos acuerdos de libre comercio con muchísimos países. Creo que es el país que más acuerdos de libre comercio tiene en el mundo, y muchos de ellos son justamente con socios que también participan en el TPP. Entonces, ¿qué ganamos con esos mismos países tener otro tipo de pactos? Y más Pérez, y en ese sentido México tiene alrededor de 15 acuerdos, en cifras aproximadas, 15 tratados comerciales con más de 50 países, y en el TPP de los 12, solo con 6 no tenemos relación comercial. Entonces, en ese sentido tiene razón. Y me gusta lo que está comentando, que tal ha sido el manejo de información, que ha sido tan poca, que no sabemos todavía qué pasa, claro, qué va a pasar. Y además no sabemos si es una medida de política económica en favor de nosotros o para limitar al gigante de Asia, ¿no? No lo sabemos. Perfecto. Y ahora, algo que me comentaba, y antes de irnos a una pausa, yo le pregunto, mencionaba el apoyo de los universitarios, escuchar la voz de los universitarios. Sin embargo, hay una realidad, así como hay universitarios que salen muy bien preparados, tal pareciera que ha crecido tanto la oferta de universidades que no dudo que al rato haya lugares donde digan se necesitan licenciados que sepan leer y escribir. ¿Cómo podríamos hacer para realmente eficientar la educación con aportes de valor y no solo como un requisito a cumplir para ser alguien? Bueno, primero yo diría que no se deben autorizar o dar reconocimiento a instituciones educativas que no ofrezcan la calidad que deben ofrecer ya estudios de carácter profesional. Segundo, tiene que hacerse un esfuerzo general para elevar, yo diría que desde el jardín de niños hasta los posgrados universitarios, la calidad de la educación. Este es yo diría una gran responsabilidad del Estado mexicano y de todos aquellos que en una u otra forma están participando en las actividades del sector educativo. Y en el caso del Estado, en el caso de los gobiernos,
pues cuando se habla de prioridades se dice la educación es prioritaria, la salud es prioritaria, pero tiene que ser prioritario el presupuesto también. Entonces, si no hay asignación de recursos, pues lo demás se queda en el discurso. Entonces, la prioridad tiene que reflejarse también en cómo se asigna el presupuesto y evidentemente a qué se destina, ¿no? Y me parece que ahí andamos muy rezagados. Bueno, veamos simplemente que en las universidades aquí públicas de la Ciudad de México, pues hay cada año, y lo vemos en la prensa de cada año, pues decenas de miles de rechazados. La última universidad que se creó en esta gran área metropolitana, que la Ciudad de México tiene 8.900.000, pero el área metropolitana tiene 22 millones de personas que gravitan sobre la Ciudad de México, que muchos servicios de la Ciudad de México, educativos, de salud, de transporte, etcétera, son para gente que no duerme en la Ciudad de México, que viene a trabajar, que viene a sus distintas actividades, y muchos de esos servicios son para gente que, como digo, que no es propiamente un ciudadano de la Ciudad de México. Pero no hemos, desde 1974, 75, que se creó la Universidad Metropolitana, pues no ha habido una universidad pública realmente importante para dar servicio a estos, pues si no nos gustan los 20, dejémoslo en 15 millones de habitantes, que tendrían necesidad de un servicio de calidad en cuanto a educación superior, y evidentemente con más oportunidades de acceso. Esto es, no debiéramos tener rechazados a quien quiere estudiar, es decir, no debiéramos rechazar a quien quiere estudiar, ni mandarlo a universidades o a condiciones en que no pueda efectivamente recibir la preparación académica, educativa, técnica que está requiriendo, y que está requiriendo el país. Ya no hablemos solo de las personas. Esto es la educación, tenemos que verla sin duda alguna como un factor fundamental de justicia social, pero debemos ver a la educación, y me parece que esta es una parte muy importante, como un elemento muy decisivo del crecimiento económico. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, ingeniero, pero antes de irnos me gustaría preguntarle algo. En el himno nacional hay una parte que dice: un soldado en cada hijo te dio. Y de alguna manera es bueno que haya soldados, pero me refiero, nos gustaría para nosotros que estamos viviendo de la empresa, que ese tipo de expresión se cambiara por un emprendedor, un empresario. Es decir, alguien generador de riqueza, que todos fuéramos generadores de riqueza. Usted que tiene conocimiento y sobre todo que está participando en lo que es la creación de la Constitución política, bueno, la Constitución de la Ciudad de México, ¿contendrá algún tipo de estímulo para generar empresas y empresarios, sobre todo en la economía formal? Pero no me conteste, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, amigos. Esto es en tus propias palabras. ¿Vamos bien, ingeniero? En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones,
seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Astele TV, 3 años, sí, tratamos de investigar porque esto sí nos está pegando. Claro. Amigos, en tus propias palabras, perdón, estábamos aquí platicando, fue muy interesante, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, ¿qué debe de esperar el emprendedor y el empresario de la Ciudad de México de la nueva Constitución? Bueno, primero que estén garantizados, desde luego, sus derechos, todos aquellos que están reconocidos por la Constitución de la República, y que la nueva Constitución ofrezca una base sólida para el desarrollo de la economía de la capital. El que pueda haber un marco estable, un marco que no ofrezca ninguna duda de en qué apoyarse para impulsar nuevas empresas, para desarrollar las empresas existentes, para fortalecer lo que podríamos llamar el mercado interno de la propia Ciudad de México, y el que esto se refleje en mejoramiento general de los habitantes de la ciudad. Ahora bien, estamos bien sabiendo que se está integrando ahorita el Consejo Redactor de esta Constitución. Hay veces que nosotros lo vemos como un tema de vanidad, ¿no? Ser elegidos es muy, muy padre, pero le pregunto, ¿cuál cree que debería ser la responsabilidad de las personas que están siendo elegidas para participar? Mire, yo lo dividiría en dos partes. El grupo que fue invitado, del cual yo soy parte, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México para aportar, para contribuir a redactar el proyecto de Constitución, tenemos la responsabilidad de buscar presentar el mejor proyecto posible. Después tenemos las limitaciones que nos impone la Constitución de la República, que ya por otro lado nos da, más que límites, nos da un marco a partir del cual tenemos que construir la Constitución de la ciudad. Tiene algunas referencias en el artículo 122 de la Constitución, que esa nos fija una serie de bases, de marcos para desarrollar el trabajo que tenemos por delante. Tenemos que revisar qué nuevos derechos pueden incorporarse. Hay una serie de derechos sociales, colectivos e individuales que
conviene incorporar a la constitución de la ciudad. Nos da la oportunidad de revisar las estructuras mismas del gobierno, y las estructuras del gobierno, las facultades del gobierno de la ciudad, las facultades que van a ser de las alcaldías, que es como se van a transformar las delegaciones, de revisar y proponer mejoras a la estructura del Poder Judicial, a las facultades del Congreso, que será Asamblea Legislativa. Entonces, la responsabilidad de este grupo redactor pues es entregarle al jefe de gobierno el mejor proyecto posible en la capacidad que tenemos los 20 y tantos o casi 30 personas que estamos que hemos aceptado esta responsabilidad, este compromiso. Pero la parte más importante es la que van a tener los constituyentes. Esto es, el grupo redactor debe entregarle al jefe de gobierno, el doctor Mancera, un proyecto, pues yo diría a finales de agosto. Él lo tiene que presentar al Congreso Constituyente el 15 de septiembre. El Congreso se va a elegir en 60% el próximo primer domingo de junio, y se eligen 60 miembros, 40 más van a ser designados por las cámaras, por el presidente de la República, por el propio jefe de gobierno. Algunos no estuvimos de acuerdo con esto, independientemente de que no fuimos consultados, consideramos que debieran haber sido elegidos los 100 y no solo 60 y 40 designados. Pero en fin, esto lo decidió el Congreso, es como están las cosas. Esto no era cuestión de poderlo cambiar, ni se puede cambiar a partir del grupo redactor. Entonces, lo que tenemos que entregarle al jefe de gobierno es yo diría, un buen proyecto de constitución local, de constitución para la Ciudad de México, y él presentarlo al Congreso Constituyente, y ahí es donde se va a dar la discusión de fondo, que es la que pues nos tendrá que entregar una constitución para la ciudad el 5 de febrero del año próximo. Estas son fechas que están establecidas en el decreto que abre la posibilidad de dar autonomía a la Ciudad de México, de darle una constitución, de darle otras facultades a lo que hoy es Asamblea Legislativa, a cambiar la condición misma de las delegaciones, transformándolas en alcaldías. Entonces, todo esto es lo que tenemos que aportarle al jefe de gobierno, el grupo redactor, y la discusión y la forma definitiva pues se va a dar realmente en el constituyente. ¿Y cuál sería de alguna manera, cómo le gustaría que fuera el perfil del ciudadano de la Ciudad de México, válgase la redundancia, una vez con la Constitución? Bueno, me gustaría que todo ciudadano del país, no solo los de la Ciudad de México, pues fueran participativos, buscaran participar en todas aquellas decisiones que son permisibles de acuerdo a nuestras leyes, que estuvieran atentos al desarrollo del país, de su estado, de sus ciudades o poblaciones, de sus comunidades más inmediatas, etcétera. Esto es, ciudadanos preocupados realmente por el desarrollo del país y por el bienestar de los demás. Ingeniero, hay algo que me llamó la atención. Hay un capítulo de lo que se ha anunciado del TPP que se habla de un capítulo anticorrupción. ¿Cree que debe de existir en la nueva Constitución un capítulo o un apartado anticorrupción? ¿O bastaría que realmente nada más hubiera la forma de habláramos de la responsabilidad de la entrega de cuentas? Debe haber, sin duda, una parte muy clara, muy precisa, de cómo rendir cuentas, cómo poder dar seguimiento a las acciones de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, y por otro lado, cómo hacer valer también el que no haya impunidad cuando se comete algún ilícito, alguna falta
que vaya en contra de los intereses de, en este caso, de la ciudad o de los habitantes de la ciudad. Yo diría tiene que haber establecidas medidas para que haya transparencia en las actividades del gobierno, de la administración, el que no haya informaciones reservadas. Por ejemplo, se ha reservado la información sobre la construcción de los segundos pisos. Pues me es absurdo que se reserve la información de cómo se hicieron, cuánto costaron, etcétera, los segundos pisos de los dos gobiernos de la ciudad anteriores. Bueno, se me hace que es un absurdo que no podamos haber conocido desde el primer momento cómo se gasta dinero público, ¿no? Y tal parecería que se esconde algo más que fuera una cuestión de seguridad, parecería más que tiene algo que ocultar, ¿no? Y sobre todo de una obra que está a la vista de todos y que pues uno puede decir funciona bien, funciona mal, ¿no? Claro, podremos nosotros alegar cualquier cosa sobre la estela de la Ciudad de México, la estela de luz, pero al menos se hizo público lo que costó, ¿no? Nos Pues guste o no nos gusta. Así es. Y en el otro caso, nos guste, desgraciadamente no nos gusta, que ese tipo de presupuestos y ese tipo de gastos no se reflejen, ¿no? Así es. Y por esa situación yo le preguntaría, ¿por qué el ciudadano, por qué ahorita debemos de creer en que van a cambiar las cosas a raíz de la Constitución? Miren, las cosas por la Constitución misma pueden cambiar porque habrá un marco de referencia, un marco de apoyo de las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad, yo diría, mejor que el que tenemos. Pero sin duda la mejora va a venir de que las autoridades cumplan con lo que tienen que cumplir y que el ciudadano pueda exigir y tenga los mecanismos para exigir de que las cosas se hagan tal como se establecen o tal como se comprometen. Digo, el tiempo es corto, ya estamos a unos minutos de irnos, pero yo le preguntaría 3 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, usted que tiene conocimiento de la situación, explíquenos a los ciudadanos lo mucho o poco que, la opinión que le merezca. Se ha manejado que Pemex está quebrado. ¿Está quebrado? Y yo no creo que un Estado, es decir, Pemex ha sido una parte del Estado mexicano hasta hace unos cuantos meses, pueda quebrar. Yo no entiendo cómo un Estado puede quebrar. Por mucho tiempo, yo diría que todavía, muchos estuvimos planteando la necesidad de dar un manejo distinto a Petróleos Mexicanos. Entonces, realmente manejarlo como una empresa productiva, como una entidad que respondiera a programas claros de actividad económica, que cuidara nuestras reservas, que tuviera que no estuviera dependiendo de decisiones fiscales o hacendarias, es decir, de la Secretaría de Hacienda, sino que se pudiera desarrollar como una empresa productiva, que pudiera desarrollarse toda una línea, toda una cadena productiva desde la extracción del petróleo hasta su transformación principalmente en productos petroquímicos, que se le diera autonomía presupuestal y no se le estuviera realmente quitando todos sus recursos y dejando al organismo sin liquidez, como sucedió o ha sucedido por muchos años. Entonces yo no entiendo cómo se puede decir que está quebrado cuando nunca se dio oportunidad a una actividad productiva a que efectivamente se desenvolviera como tal. Y es que tal parecería que como que a veces el gobierno es Rey Midas, ¿no? Toca el Seguro Social y lo quiebra, toca Pemex y lo quiebra. Y en su opinión, perdona, esto sí me gustaría saberlo, ¿hay alguna política pública que realmente haya funcionado en los últimos 30 años? Bueno, yo creo que tenemos 30 años de retroceso. Tenemos, yo diría que en yo les llamaría gobiernos neoliberales que tenemos desde los 80s, pues hemos ido para atrás. Socialmente hemos ido para atrás. Hasta los principios de los 80s, la economía crecía con un promedio de 6% anual respecto al Producto Interno, y de los 80s para acá estamos creciendo, si bien nos va al 2%. En fin, yo veo que hemos tenido pues ya 30 y tantos años de retroceso político, social, tenemos más violencia, tenemos
creciente descrédito de las instituciones públicas, yo diría también de las grandes instituciones privadas. Oiga, y otra pregunta. Antes hablábamos de que, bueno, me acuerdo que por ahí de los 70 había una frase que decía que la corrupción somos todos. Y hemos visto a lo largo de estos años que hay corrupción en el sector público, en el sector privado. De alguna manera, ¿de qué tendríamos los mexicanos que estar orgullosos en México? Yo diría primero de la gente. Sí, la gente, el pueblo mexicano, pues es creativo, es trabajador, es con una gran inventiva, es el que ha sacado al país en el mejor de los casos, es decir, de las situaciones difíciles, a pesar de malas decisiones de gobiernos o malas decisiones que se han tomado, llámese en la política, en la economía, etcétera. Yo diría que de eso habría que estar orgullosos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero no podemos estar orgullosos de los últimos gobiernos. Y otra cosa que me salta, habla de los gobiernos liberales que normalmente están representados por el factor derecha, y de los otros gobiernos que normalmente, digo, el centro realmente en México prácticamente no existe. Estamos hablando de la izquierda. Algo que me llama la atención es cómo el agua y el aceite se pueden juntar y cómo hay tantas alianzas para postular a candidatos cuando las ideas, lo que usted comentaba, son tan disímbolas. Bueno, a mí se me hace que son alianzas oportunistas donde lo único que no existe son principios. Esto es, ni a un partido ni al otro, en este caso, ni al que pueda ser de derecha o al que pueda decirse de izquierda, le interesan los principios, o a sus dirigentes, que son los que están tomando las decisiones. Entonces, pues yo lo que veo son contradicciones que justamente van en descrédito y pues agravio de la mayoría de la gente, y van en descrédito de la actividad pública del país y de la política y de los políticos. Por eso la mala apreciación pública que tiene la política. Y por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre los candidatos independientes? Como bien me dijera el productor hace unos momentos. Yo creo que es importante que exista la posibilidad de que en las cuestiones electorales pueda haber candidatos no necesariamente apoyados por los partidos políticos. Ahora, me parece que se les han puesto tantas trabas que es como si los partidos, que son los que al final de cuentas han decidido cómo se expidió esta legislación, no quieren que haya candidatos independientes. Un ejemplo muy claro es los candidatos independientes, justamente para elegir, que quieran participar como diputados constituyentes ahora para la Constitución de la Ciudad de México. Tienen la necesidad de reunir firmas, entonces apoyos de ciudadanos, en un número superior al que se requiere para registrar un partido político nacional. Y esto es simplemente para ser candidato en una elección local. Un diputado local va a ser elegido seguramente con unos 30,000, 35,000 votos, y a un candidato independiente le están exigiendo que se registre con 75,000 votos, con 75,000 firmas. Entonces es un absurdo que si lo que se quiere es abrir las posibilidades de participación en la vida electoral, pues se pongan tantas trabas en los candidatos ahora para la constituyente de la Ciudad de México o para cualquier otra de las elecciones constitucionales que pueda haber en un estado o de carácter federal. Yo creo que ahí tendrían que rebajarse mucho los requisitos, facilitarse, y bueno, pues el que quiera arriesgar sus recursos, el que quiera exponer ideas, debiera tener todas las facilidades para hacerlo. Pero fíjense, ingeniero, que como están las cosas, vayamos a la situación de los 75,000. Personas para las personas, ahora sí que de a pie. Tal parecería que nosotros, si yo quisiera hacerlo, tendría que ir a recabar todas las firmas de mi colonia, etcétera. Pero por lo escaso del tiempo, me llevaría mucho tiempo esa labor de convicción, y tal parecería que están dejando o se está permitiendo el juego
de que haya grupos o partidos, etcétera, que a través de sus subsectores, tribus o como quiera llamarle, ellos vayan a imponer a estas nuevas personas. Pues que vayan a imponer, o que realmente nadie alcance la posibilidad, nadie tenga la posibilidad de registrarse como candidato de estos que llaman independientes o sin partido. Bueno, ese es por un lado. Ahora bien, yo también, algo que me llama mucho la atención es que nuevamente la gente de a pie va a necesitar muchos recursos, lo que dice usted, arriesgan sus recursos. ¿Cómo controlar en la gente de a pie los recursos? Porque si hablamos que los partidos ha habido situaciones de que financiamientos ilegales, ¿cómo hablar que los candidatos independientes no los tengan? Pues ahí sí. No, perdón, es que se me hace... Y ya Sí. no hablo de cuestiones como el narco, etcétera. No me refiero a la economía informal, etcétera. Sí. En general, ¿cómo hacerlo? No, pues ahí es una dificultad realmente, ¿no? Llevar contabilidad, le exigen más a una persona que quiera ser candidato sin partido que a los propios partidos políticos, lo cual resulta un absurdo. Ingeniero, la verdad, me encanta esta plática, nada más nos están comentando que continuamos. Ahora bien, hay otra de las cosas que me llama la atención y le pregunto, usted en el 88 participó para la contienda presidencial, en el 94-2000. Más tarde ya no participó. Y de alguna manera la gente lo sigue viendo como un líder moral, un ciudadano de alguna manera del cual hay que escuchar la opinión. Esa opinión, le pregunto, ¿por qué no es más frecuente? ¿Qué es lo que falta para que haya más posibilidad de conocer su opinión sobre lo que lo que estamos viviendo el día a día? Bueno, primero porque pues hay actividades que tengo que atender de trabajo, en fin. Por otro lado, pues opino de aquello que creo que tengo elementos para opinar. Esto es, no puedo estar opinando de cualquier cosa y de cuestiones en las que uno pues no tiene injerencia. Por ejemplo, pues yo no voy a opinar sobre lo que sucede al interior del PRD, que es el partido en el que yo estaba. Pues, si ya no estoy ahí, bueno, pues ya las responsabilidades son de otros y salvo aquello que me pueda afectar o que pueda afectar al conjunto de la gente o la gente que está cerca de mí por distintas razones, pues tendría yo razón para opinar. De otro modo, pues se tienen que hacer bolas cada quien por su lado, ¿no? Y en ese sentido, ingeniero, hay algo que se me ocurre. Cuauhtémoc Cárdenas ha demostrado que es Cuauhtémoc Cárdenas con y sin partido. Usted sigue siendo el mismo. Sin embargo, le pregunto, los partidos que se llaman de izquierda pueden decir que son por sí solos sin la presencia de Cuauhtémoc. Mire, yo creo que no habemos nadie indispensable. Si todos podemos dar alguna contribución a algo, pero yo diría que no hay nadie indispensable. Y lo que a mí me parece es que en el caso, y vuelvo al caso del PRD, porque en creo que sí puedo hablar en este sentido, bueno, pues se ha alejado de los principios, si sus principios dicen una cosa y su acción dice otra. Lo estamos viendo en las alianzas a las que nos referíamos hace un rato. Bueno, ahí hay contradicción. Entonces, si se quiere congruencia, si se quiere claridad, y un partido debe ser claro para que uno sepa por qué lo sigue o por qué no lo sigue. Si no hay claridad en la actividad de un partido político, pues hay confusión. Pues yo diría, un ciudadano que está buscando cómo participar, pues no se va a meter en la confusión. Se va a ir donde vea claridad, donde vea una línea de conducta clara con la que esté de acuerdo, evidentemente. Ingeniero, hay algo que también me llama mucho la atención de su actuar. Hay veces que cuando no sabe, lo comenta, hasta aquí llega mi participación. Hay veces que sí ha llegado a tener errores, de alguna manera los ha reconocido. Pero le pregunto, ¿cómo hacer para realmente creer que las personas congruentes pueden estar en la izquierda, en la derecha, etcétera, conforme a sus intereses y no a sus principios? ¿Cómo creerles? Bueno, yo creo que si uno está viendo a una persona que pasa de una posición a otra que es contraria o contradictoria, y luego se regresa o no se regresa y luego se va a otra más, bueno, esa persona
por lo menos en cuanto a su visión política o a su compromiso social, pues no puede uno tenerle confianza. Si uno siempre está viendo a una persona, independientemente de organizaciones, etcétera, que está haciendo lo que siempre ha hecho, bueno, pues a esa persona creo que hay que tenerle confianza, o se le puede tener confianza. Y es válido que los candidatos y los líderes sociales, o los, de alguna manera, traten de tildar a las personas que hablen de los pobres contra los ricos, o de los ricos contra los pobres. Es fácil caer en esa seducción. Pues puede ser fácil, ¿no? Puede ser fácil. Yo creo que aquí no se trata de enfrentar, sino se trata de resolver los problemas y de que todo lo que pueda ser riqueza, bienestar, sea bien habido. Y eso es otra, también me llama la atención. Fíjese que algo que me comentaban de en general, de la gente de la izquierda, o los que tienen a veces ideas de la izquierda, es que es como una expresión de la lotería, ¿no? Yo era socialista hasta que me gané la lotería, ¿no? O la otra, ¿no? Que les llaman los rábanos, ¿no? Que son rojos afuera pero blancos por dentro. O sea, socialistas con ideas imperialistas. En ese sentido, ¿cómo podemos notarlos? Porque a veces la gente creemos un discurso y cuando en los hechos parte otro. Usted hablaba de la congruencia, pero realmente es muy difícil de apreciar en la vida diaria. Sobre todo para las personas que llegamos y nos dejamos influir por un medio televisivo y un medio de comunicación. Pues ahí sí es difícil decirlo. Yo diría que lo único que uno puede tener a la vista es la trayectoria de lo que trae uno atrás, el bagaje que uno haya cargado y cómo lo haya cargado, ¿no? No hay otra. Y ahora bien, le pregunto, ¿usted de alguna manera, o sea, no solo fue padre biológico, sino de alguna manera participó en la creación de un partido? Vio el accionar de un partido durante muchos años, casi 3 décadas, para cerrar. En ese sentido, ¿qué tan fácil ha sido para usted verlo crecer? Verlo nacer, verlo crecer, y ahora sí que dejarlo libre, ¿no? O retirarse de él. Bueno, cuando sí, yo efectivamente participé en la creación, vi cómo se desarrolló el partido, el PRD, señalé, y lo hice en distintas ocasiones, las cuestiones con las que no estaba de acuerdo cuando las tomaban los dirigentes. Yo fui dirigente del partido hasta 1993. De ahí en adelante las responsabilidades son de otros. Si yo hice mal las cosas, pues les tocaba a los otros corregirlas, no a mí. Entonces, yo señalé públicamente aquellas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, y cuando entendí o cuando vi que pues ya no tenía nada que hacer ahí, tomé la decisión de separarme. Y otra pregunta, en el aspecto político, ¿es fácil tener amigos o únicamente son compañeros de momento? Hay de todo. Hay amigos, hay compañeros, hay... ¿Enemigos? Pues yo diría enemigos, ¿no? Hay adversarios, hay gentes con puntos de vista distintos, pero yo al menos no considero tener enemigos. Creo que tengo gente con la que coincido y gente con la que no coincido, y tengo amigos que están en distintas organizaciones políticas, muchos que no están participando en ninguna actividad de carácter político, algunos que están en la actividad privada, en fin, tengo amigos en distintas partes y yo respeto mucho la condición de amistad. Ingeniero, por su trayectoria, quizá no se ha percatado, quizá a veces por humildad no lo acepta, pero usted es clave en lo que se ha dado en la democracia moderna de México. ¿Es fácil a veces ser Cuauhtémoc Cárdenas? Pues no sé ser de otro modo. Pero es fácil porque lo que usted diga siempre va a ser llevado a los medios, siempre va a ser tomado de referencia. Lo entiendo y en buena parte lo agradezco, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas, así es como están acomodadas las cosas en la vida, y así hay que seguir. Y una pregunta, ingeniero, usted es un líder, por humildad quizá diga que no. ¿Cómo clasificaría o cómo diría que es su tipo de liderazgo? Pues yo diría justamente por decir las cosas en las que creo, como las veo, como las entiendo y como creo que debieran ser,
y tratar de, en ese sentido, pues creo que corresponde a mi conducta lo que yo expreso públicamente. ¿Y ha sido fácil o difícil mantenerse lejos de un liderazgo quizá un tanto mesiánico, tiránico? No, pues para mí ha sido, digo, fácil ser como soy. No he sido distinto ni en una condición ni en otra, ni como funcionario público, ni como profesionista, ni como padre de familia. Yo soy el mismo, ¿no? Y para usted, ¿cuáles han sido los, digamos, tres más, de los muchos que ha tenido, los tres más grandes logros como mexicano? Y yo creo que los logros que he tenido han sido pues logros colectivos, logros en los que he estado acompañado por mucha gente. El haber contribuido a abrir democráticamente el sistema político, creo que ahí hay sin duda una gran participación colectiva, una gran participación de la gente, el haber podido señalar rumbos y desvíos de lo que debiera haberse hecho y de lo que debiera estarse haciendo, por ejemplo, en materia petrolera. También estaba acompañado de mucha gente, independientemente de que la práctica nos dice que tenemos que seguir luchando porque las cosas se corrijan. En fin, yo diría que por ahí van las cosas. Ingeniero, ya las últimas dos preguntas. Somos un medio de comunicación, Aztele TV, Emprender con Valores, que surgió hace 3 años. Hemos tenido muchas formas de aprender. Honestamente le comento, esta es la entrevista más difícil por la cantidad de información y lo comentaba antes, de alguna manera por la percepción que teníamos. Afortunadamente ha sido lo contrario y ha sido muy agradable. ¿Qué nos sugiere a nosotros que estamos incursionando en este medio? Bueno, que en 3 años. Mire, yo no sé, no diría mucho, no sé nada de comunicación. Yo creo que justamente mantenerse abiertos e invitar aquí a quienes puedan sobre los distintos temas ofrecer diferentes puntos de vista. Me parece que esto es muy importante en un medio de comunicación. Esto es abrir a quien los vea, a quien les escucha, a quien les tiene confianza, las distintas visiones y las diferentes alternativas que pueda haber en todos estos temas importantes que ustedes tratan. Perfecto. Y la última pregunta, ingeniero. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en sus propias palabras, ¿quién es? Pues un mexicano más, como que somos 120 millones o no sé cuántos seamos ya en este momento. Muchísimas gracias, ingeniero. Para mí ha sido un honor. Y lo único que le pediría es que cuando tengamos más elementos sobre la Constitución de la Ciudad de México, volvamos a platicar. Nada más que me invite. Claro que sí. Gracias, amigos, en tus propias palabras. Hasta la próxima y muchas gracias, ingeniero. Contrario, muchas gracias.